Muy buen día, ingeniero. Mi nombre es José María Jiménez Carrillo, formo parte del grupo 4 y a mí me tocó poner el punto número 4, que es localización espacial y temporal. Nuestro estudio de caso se basa en saber el número aproximado de desempleados que ha dejado la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Pero antes, para tener un aproximado dato de las personas desempleadas que dejó la pandemia, vamos primero a marcar un lapso de tiempo que va a ser el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Primeramente vamos a ver cómo comenzó la pandemia. Los primeros casos de la pandemia COVID-19 en Bolivia fueron confirmados el 10 de marzo de 2020, que se trataban de dos mujeres en los departamentos de Oruro y de Santa Cruz. El 12 de marzo de 2020, durante el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, se adoptaron las primeras medidas declarándose en estado de emergencia sanitaria por COVID-19. El 1 de agosto de 2020 se siguió una nueva extensión de la cuarentena condicionada y dinámica, que fue hasta el 31 de agosto del mismo año, siendo este el inicio de la alta tasa de desempleo que se generó a partir del mes de julio del 2020. Pero también del julio del año pasado, del 2020, se registró un 11,8%. Esta fue una de las tasas más altas de los últimos 30 años en Bolivia. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, que esta es su infraestructura, afirmó que el 7,9% es efecto de la pandemia del coronavirus, y entre los sectores que más afectó este 7,9% está el de la construcción, el de servicio de comida rápida y el de comercio. El director general del INE citó que sin los efectos de la pandemia la tasa de ocupación hubiese sido de un 3,9%, pero como resultado de la cuarentena se presentó un incremento del 7,9%, lo que generó una gran desocupación del 11,8% a julio del 2020. Esta imagen fue la que publicó el INE, que muestra la variación del porcentaje de tasa de desempleo, y se ve desde el mes de octubre de 2015 hasta el mes de junio de 2020, que fue donde hubo el pico más alto de tasas de desempleo. Acá vemos como de repente tuvo una subida de golpe el porcentaje de desempleo en el país, que se da desde febrero, va aumentando poco a poco a abril, y de ahí en junio se dispara al 11,8%, que viene siendo una de las tasas más altas de desempleo durante los últimos 30 años. Miranda, que es el director general del INE, detalló que fueron 434,000 personas desocupadas cesantes, es decir, que fueron personas desempleadas que cuentan con experiencia laboral, que han trabajado antes pero han perdido sus fuentes laborales por diversas causas o circunstancias. Al menos 289,000 fueron afectadas directamente a causa de la pandemia, ya sea por la cuarentena o directamente por la pandemia. Un dato más que dijo el INE fue que identificó que entre las actividades económicas que vienen sintiendo el efecto negativo y en el que se generó una alta tasa de desocupación están las actividades de la construcción, con una tasa del 20 y 23% entre abril y julio del 2020. Actualmente la tasa de desempleo ha bajado gracias a que ya todo está tomando su curso nuevamente poco a poco. El INE tiene registrado que hasta el mes de marzo del 2021 de este año, la tasa de desempleo bajó al 8,1%. Y ahora, sabiendo esto, nuestro estudio de caso se enfocará y mostrará la cantidad de los casos de desempleo que dejó la crisis sanitaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero nos centraremos en un lapso de tiempo para hacer el conteo correcto, que sería desde el mes de abril de 2020 hasta el mes de marzo de este año, que es el 2021. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Yo soy del grupo número 4, mi nombre es Luis Fernando Heredia, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Estoy cursando la materia de Estadísticas Descriptivas y la parte en la que voy a hablar es sobre el planteamiento de problema, sobre el tema del desempleo en base a la crisis sanitaria, sobre el COVID-19 en Santa Cruz. Principalmente, como primera parte, voy a explicarles un poquito sobre cómo es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema llevaría a hacer un estudio un poco más abierto sobre cómo es que afectó el desempleo en base a la crisis sanitaria de COVID-19 a nivel mundial y a nivel Bolivia, a nivel Santa Cruz. Como introducción podría hacer una referencia a lo que dijo una persona que es Jaime García, que es el investigador del PLAT, del INCAE, y también es un director de proyectos del Índice de Progreso Social. Su declaración fue que el coronavirus ha venido a deteriorar el nivel de vida de miles de millones de personas en el mundo, ya que a causa de esta pandemia es que hubo muchas personas que fallecieron y perdieron sus cosas, ya que hubo personas que enfermaron, padecieron esta enfermedad y tuvieron que vender todas sus pertenencias y perdieron todo. Eso afectó también a las empresas, ya que las empresas tuvo que reducir su personal
y haciendo así que muchos y millones de familias que tuvieron que reducir sus ingresos y su forma de vida por el desempleo y la imposibilidad de conseguir una nueva oportunidad laboral por el tema de la pandemia. También podríamos decir que en el panorama económico no era muy alentador, ya que el Banco Mundial también hizo una investigación y una referencia sobre el tema, sobre el impacto económico de la pandemia, y los resultados fueron muy desfavorables, ya que hicieron una comparación en lo que era una comparación sobre cómo es que afectó hace años, que era en 1982, y en el 2020, lo de la pandemia, ya que en el 2020 hubo una decaída del interno bruto del PIB, que era del menos 7.2 a nivel Latinoamérica, en toda la crisis sanitaria. Esto también hizo una investigación sobre el Banco Mundial, de cómo es que Bolivia pudo asumir esta crisis en el 2020, lo que empezó todo en el 2020. La crisis sanitaria que fue provocada por el COVID-19 sumió a la economía en una recesión que indujo un repuente de la pobreza. El gobierno desplegó diferentes iniciativas para proteger a la población más vulnerable, que son las personas más humildes que trabajan el día a día. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Esther González Molina, de la carrera de Ingeniería Industrial, y a continuación voy a explicar un poco de los conceptos más importantes en nuestro tema. Bueno, el marco teórico se basa en que tiene los conceptos de las palabras claves de nuestro trabajo. En este caso llevaríamos a ver la estadística descriptiva, que es una disciplina que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos que nos permiten recolectar información y ordenarla para nuestro uso. Entonces vamos a trabajar con una población finita, que en este caso es Santa Cruz de la Sierra. Población finita es aquella población que tiene un número definido de elementos. Como también vamos a trabajar con un formulario, trabajamos con un formulario para recolectar información. Fue un formulario digital que fue compartido a través de las redes sociales para que usuarios puedan llenarlo. Y de esa manera recolectar datos que es una información sobre algún hecho o elemento que nos permite estudiarlos y analizarlos o conocerlos. También de caso preguntamos, como estamos trabajando de forma el estudio del desempleo en la ciudad de Santa Cruz, también preguntamos si es forma informal y formal. Formal, ¿qué quiere decir? Son trabajadores que realizan sus actividades de forma independiente, y un trabajo formal que es asalariado y que tiene un esquema de seguridad social. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Yesenia Heredia Martínez y yo le voy a hablar sobre el punto de la metodología. Yuri Miranda González de INE explicó que sin los efectos de la pandemia la tasa de desocupación hubiese sido de 3,9%, pero como resultado de la cuarentena se presentó un incremento de 7,9%, lo que genera en total una tasa de desocupación de un 11,8%. Esto ocurrió en el año 2020, cuando recientemente la pandemia estaba iniciando. Esta parte de la investigación busca, por medio de métodos estadísticos descriptivos, resultados sobre los niveles de desocupación ocasionados por la crisis sanitaria. En lo que nosotros buscamos con este proyecto es sacar una muestra, unos datos estadísticos de estos años. Los temas que hemos abordado sobre la materia en nuestro proyecto es el cruce de variables, medidas de tendencia central, dispersión de la información muestral, moda, mediana, cuartiles y percentiles y medidas de dispersión. Como siguiente punto tenemos lo que es nuestro cronograma. Podemos observar lo que es cuándo y qué es lo que hemos elaborado tal fecha. Por ejemplo, el nombre y la definición de nuestro objetivo lo hemos elaborado el 15 de noviembre. La elaboración de nuestra encuesta se ha realizado el 11 de noviembre y el lanzamiento de la encuesta se realizó el 22 de noviembre. Lo que es la recolección de datos de la encuesta y el desarrollo de los ejercicios se ha elaborado el 23 de noviembre y las conclusiones para finalizar el 24 de noviembre.
Eso es todo. Gracias. Buenos días, Licen. Bueno, yo le voy a explicar acerca de la descripción de la muestra. Y bueno, para poder conocer sobre el caso que estamos embarcando, más que todo sobre el desempleo en el contexto de la crisis sanitaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ya que esto más que todo afecta tanto en las actividades de alojamiento, de preparación de alimentos, de manufactura, comercio tanto por mayor y menor, y también bienes raíces. Ya que a estas alturas están teniendo dificultades en su producción, también aumentando considerablemente lo que es el desempleo, por lo cual nosotros necesitamos saber la opinión personal de cuánto afectó a lo que se está viviendo ahora mismo en el departamento. Por lo tanto, queríamos realizar un cuestionario de manera presencial, pero debido a los motivos de la pandemia es un poco más complicado coordinar entre los grupos para realizar una encuesta de manera presencial, por lo cual hemos optado por otros métodos más fáciles de acceder, más que todo al caso de la realización de la encuesta. Así que como grupo hemos decidido realizar el cuestionario de manera virtual por medio de un formulario de Google, que esto más que todo para una muestra de 50 personas al azar, y el cuestionario más que todo cuenta con 10 preguntas, las cuales son la primera, que sería el sexo, que serían 2 opciones, que sería hombre y mujer. La segunda pregunta diría que en qué rango de edad se encuentra, y son 3 opciones, que la primera sería de 18 a 25 años, de 25 a 40 y de 40 a 60. En la tercera pregunta dice que el trabajo que tienes actualmente es, y son 4 opciones, la que es informal, la que es formal, la opción 4 y otro. En la pregunta 4 dice, y si es no, basándose en la pregunta 3, ¿cuánto tiempo estuvo desempleado durante la pandemia, o actualmente cuánto lleva así? De a 3 meses o menos, de 6 meses o menos, o de 1 año o más, o otro. La pregunta 5 dice, ¿en qué rango de pago mensual usted se encontraba cuando sostenía un trabajo, o si lo tiene, en qué rango se encuentra? Son 4 respuestas, que sería el básico de 2.000 bolivianos, medio de 3.500 bolivianos, el tercero que sería más, también depende al puesto de trabajo, y la última que sería otra. La sexta pregunta dice, ¿recibió alguna indemnización al salir de su trabajo? La cual dicen que no, sí, y la otra opción sería mi trabajo es informal, y la otra sería mi trabajo era formal. La séptima pregunta dice que entre las siguientes edades, ¿crees que fueron las más afectados con lo de la pandemia en la parte del empleo en la ciudad? Más que todo serían los jóvenes de 18 a 25, o los adultos de 25 a 40, o los adultos mayores de 40 a 60, todo en general sin medir un rango u otro. La octava pregunta dice, en base a tu opinión, ¿por qué motivos crees que hubo más reducción de personal en las empresas en el año 2020? Las opciones serían que sería por cambio personal, por ser portador del COVID-19, por no adquirir una vacuna contra el COVID-19 u otro. La novena pregunta dice, desde tu punto de vista, ¿qué tipo de empresa hizo mayor reducción de personal? Que en este caso serían micro, que sería de 0 a 9 trabajadores, pequeña, que serían de 10 a 25 trabajadores, mediana, de 25 a 150 trabajadores, y grande, de 150 a más trabajadores. Y por último está la opción de otro. Y por último, la décima pregunta sería que, según su perspectiva,
¿cuántos crees que afectó la solvencia de las empresas llegando así a su cierre total? Bueno, las opciones serían por deuda, por indemnización a personal de trabajo, por pandemia, por falta de demanda de clientela, todas o ninguna. Y eso sería en base al cuestionario que se realizó. Muchas gracias. Buen día, licenciado. El día de hoy les voy a explicar la tabla de resultados que nosotros hemos realizado con la herramienta de Google. Prosigo a explicar cómo es que resolví o llegué a obtener esta tabla de resultados. Yo he trabajado con 5 puntos de preferencia que me serán de mayor utilidad a la hora de resolver los cuadros para poder responder al objetivo general y los objetivos específicos. Como primer punto tenemos el sexo, segundo edad, tercero trabajo, cuarto empresa, quinto pandemia. Esto está subdividido por números para que pueda ser más fácil el trabajo a la hora de manejar tablas. De sexo, el número 1 representa mujer, 2 hombre. En edad, 1 representa los de edad de 18 a 25 años, 2 25 a 40 años, 3 40 a 60 años. 3 el trabajo, 1 que es formal, 2 informal. Empresa, 1 pequeña, 2 mediana y por último 3 grande. 5 pandemia, que son 2 subdivisiones, 1 sí y el 2 no. Luego procedimos a elaborar nuestra tabla, que son a 70 personas. Tenemos como número 1 sexo, 2 edad, 3 trabajo, 4 empresa y por último 5 pandemia. Y aquí se procede a el conteo de acuerdo a la persona que corresponde o ha respondido a nuestra encuesta. Al obtener estos resultados, proseguimos a elaborar el cuadro número 1, que nosotros hemos decidido realizarlo con el cruce de variables o tablas de doble entrada. En esta nosotros tenemos el sexo, la edad que está clasificado en 3 partes: 1, 18 a 25 años, 25 a 40 años, 40 a 60, cuántas mujeres pertenecen al número 1, al número 2, al número 3 y sucesivamente con los hombres. Se puede ver que ya a la hora de elaborar este pequeño cuadro nosotros obtenemos un porcentaje del total y del subtotal. Entonces esto nos facilita más a la hora de obtener resultados. Tenemos 2 preguntas realizadas como ejemplo a este cuadro y que serían del total, porque nosotros queremos un resultado específico. En este caso sería: ¿qué porcentaje del total son hombres que se encuentran en la edad de 18 a 25 años? Entonces nosotros nos vamos a los hombres y dice de 18 a 25 años. Entonces sería este número por 100 dividido entre 70, porque nos está pidiendo del total y nos da el 20%. Como segundo ejemplo de pregunta tenemos: ¿qué porcentaje del total son mujeres que se encuentran en la edad de 40 a 60 años? Procedemos a realizar el mismo ejercicio porque nos están hablando del total. Nosotros tenemos tres frases importantes para poder resolver la tabla de cruce de variables o tablas de doble entrada. Entonces volvemos a poner: son mujeres que se encuentran en la edad de 40 a 60 años. Nos vamos aquí donde están mujeres, en este punto número 3, que son 8,
por 100 dividido entre 70. Como cuadro número 2 tenemos los resultados sobre quienes han respondido que están en un trabajo formal o informal. En este caso son 16 mujeres que respondieron que trabajan de manera o tienen un contrato formal, y 16% ha dicho que también tiene un contrato informal, es decir, 16 personas. Y los hombres nos dicen que el 17 de ellos trabajan formal y 21 personas, hombres, trabajan de manera informal. Ahora, para que nosotros podamos detectar esto, esta N nos quiere decir, como está en la columna de mujer, o fila mejor dicho, quiere decir que hay 32 mujeres y 38 varones. Procedemos a las siguientes preguntas como ejemplos para esta tabla. ¿Qué porcentaje del total son mujeres que trabajan de manera informal? De manera informal agarramos el 16 por 100 dividido entre 70 y nos da 22,85%. Estos resultados son las mujeres que trabajan de manera informal, solamente mujeres del total. Lo mismo para hombres, porque dice que el porcentaje del hombre son hombres que trabajan de manera formal. Agarramos el 17 por 100 dividido entre 70 y nos da el 24,28% de ello. El cuadro número 3, que tenemos el trabajo de los hombres y mujeres que trabajan ya sea en una empresa pequeña, mediana o grande. Como podemos ver en estos resultados, nos dice que en total, ya sea hombres y mujeres, en empresas pequeñas trabajan un 37,14%, en empresa mediana un 35,71% y en una empresa grande el 27,14%. Esto quiere decir que la mayoría está rondando en estas dos empresas, ya sea pequeña o mediana. Ya sea pequeña o mediana, pero obviamente más están en las empresas pequeñas. ¿Qué porcentaje del total son hombres que trabajan en empresas grandes? Este es un pequeño ejemplo del cuadro número 3. Procedemos a ir a los hombres, a la fila de hombres, y buscamos en empresas grandes. Este es el número grande. Entonces tenemos el 8 multiplicado por 100 dividido entre 70, que nos da como resultado el 11,42% de hombres que trabajan en empresas grandes. Proseguimos al siguiente ejemplo como pregunta, que dice: ¿qué porcentaje del total son mujeres que trabajan en empresas medianas? Multiplicamos 12 por 100 dividido entre 70, que nos da como resultado el 17,14%. Y por último, lo que más nos interesa es saber qué mujeres, qué personas están con el factor principal, o que ellos piensan que el factor principal del desempleo son a causa de la pandemia. Para esto tenemos la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje del total son mujeres que responden que el factor principal del desempleo es por la pandemia? Nos sale como resultado que el 28,57% son de las mujeres que responden a que sí, la pandemia es un causante del desempleo en Santa Cruz de la Sierra. 2. ¿Qué porcentaje del total son hombres que responden que la pandemia no es el factor principal del desempleo? Lo que procedemos a hacer es 17 por 100 dividido en 70 es igual a 24,28%. Ahora, para que nosotros, desde una mirada o una vista
rápida, podemos ver que entre hombres y mujeres el 58,57% ha respondido que la pandemia ha sido el causante principal para que haya un desempleo aglomerado en nuestro departamento. Ahora hemos resolvido un cuadro por medidas de tendencia con datos agrupados. Como es que ahí tenemos las edades, NI las personas que están dentro de estos rangos, y luego procedemos con el XY, que se suma y se divide entre 2 el resultado. Eso quiere decir que 15 más 25 dividido entre 2 nos da 20. Lo mismo esto. Ahora NI por XY, este resultado nos sale de 22 por 20. Y esta columna se vuelve a multiplicar por esta, y es por ende que salen estos resultados de acuerdo a cada fila. Esta columna nos sale de la resta que tenemos entre XY menos la media aritmética, que en este caso nosotros tenemos que responder o realizarlo principal. ¿Cómo resuelvo esto? Lo resuelvo de la siguiente forma. Esta sumatoria de NI por XY, tengo que sacar un total para luego dividirlo mi NT, que se hace la sumatoria del NI, y luego como resultado me da 21,86, pero esto lo redondeo. Ahora, para que yo pueda responder este cuadro número 5, tengo como un enunciado que dice: una muestra de 70 personas investiga el desempleo a causa de la crisis sanitaria. Como paso número 1 tenemos determinar la media aritmética del número de personas que fueron desempleados y el rango de edad en los que se encuentra la mayor tasa de personas con desempleo. Entonces, la media aritmética de personas que fueron desempleadas es el 21,86, redondeado es el 22%. Y por último, el rango de edad en los que se encuentra la mayor tasa de personas de desempleo son los de 45 años. Como saqué este resultado, se saca con el rango mayor menos el rango menor. En este caso, yo saco el rango mayor, que en esta agrupación es 60, y el rango menor, que en este caso es 15. Eso sería todo. Gracias por su atención. Hasta luego, licenciado.